Hola, muy buenos días. Yo soy la doctora Sonia Guadalupe Contreras Medina. Este es el curso Participación Política de los Jóvenes y Causas Ciudadanas. Antes de comenzar con el temario y la exposición de cada uno de los subtemas, me gustaría presentarme. Yo soy doctora en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, soy licenciada y maestra en la misma disciplina. Y una de las cosas por las que yo estudio antropología es porque me gusta mucho observar a las personas. Me gusta mucho observar a la gente, me gusta mucho observar la sociedad y conocer la forma en la que piensan y la forma en la que se presentan en el mundo. La antropología es una disciplina que estudia el conjunto de personas en una sociedad y puede analizar diferentes tipos de sociedades y además diferentes tipos de problemáticas sociales en donde están involucrados elementos culturales y sociales en instituciones como la escuela, la iglesia, el Estado, la familia, entre otras. Es muy importante la antropología para poder conocer la diversidad humana y también conocer cómo podemos incidir en la sociedad. Es por eso que los temas relacionados con las personas jóvenes, los niños y las niñas, siempre han sido temas de mi interés, ya que considero que las personas jóvenes, así como las infancias, tienen mucho que aportar a la sociedad. Es importante que podamos conocer la diversidad humana y es importante que podamos conocer también cuáles son las características con las que cuentan todos los grupos de edad, no solamente en relación a la edad, sino también al género, a la clase, a la raza, a la etnia, como lo vamos a poder ver. He trabajado en el servicio público, también he trabajado en asociaciones de la sociedad civil organizada y actualmente soy profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Las líneas de investigación que manejo tienen que ver justo con la participación social de las mujeres jóvenes en los contextos urbanos y también cómo participan socialmente en sus comunidades. Asimismo, he aprendido mucho sobre la participación política de las personas jóvenes en la ciudad y también últimamente he aprendido sobre la participación política de las personas jóvenes en el país, especialmente las mujeres. Con esta introducción es que comenzamos. El módulo 3, intitulado Jóvenes en la construcción del país, tiene 4 subtemas, ¿no? El primero es cómo entender a los jóvenes como categoría social. El segundo, el 3.2, es la participación histórica de los jóvenes en los movimientos sociales y políticos. El 3.3, la construcción de las demandas juveniles en los partidos políticos. El inciso A de nuestro tema 3.3 es candidatos outsiders, candidatos jóvenes, ejemplo de innovación. 3.4, logros y obstáculos de los jóvenes en la política y la sociedad. Bueno, este módulo 3, que es jóvenes en la construcción del país, vamos a comenzar y espero que sea de utilidad para poder entender cómo es que aparece en la categoría de juventud en el mundo principalmente, pero en México particularmente. Es importante que podamos tratar estas temáticas, ya que aunque los acuerdos internacionales, leyes nacionales y locales han puesto el dedo en el renglón sobre la participación política de los jóvenes en el país, aún queda mucho rezago. Los jóvenes siguen excluidos de la participación política formal y es muy importante que podamos conocer cuáles son las causas y las razones, pero principalmente tenemos que entender cómo se va construyendo este imaginario del ser joven, en qué contextos y en qué condiciones va sucediendo, puesto que resulta fundamental para que podamos entender primero la realidad social de este grupo de edad, pero también las necesidades y las demandas que en el pasado y en el presente siguen siendo preponderantes, ¿no? Hay muchísimas cosas que no se han resuelto y que es necesario que podamos revisarlo. Resulta fundamental, puesto que hay un rezago, ¿no? En países de primer mundo y en países subdesarrollados todavía la participación política no llega a ser de manera contundente. Entonces, por eso es importante poder historizar y poder conocer cómo se va construyendo esta categoría juvenil. ¿Cómo entender a los jóvenes como categoría social? Para empezar, tenemos que, como les decía, historizar. La historia y la antropología nos han mostrado que en muchas sociedades primitivas y sociedades urbanas e industrializadas, ¿no? aparecían un grupo de edad que no eran ni niños ni adultos, ¿no? Estaban en una edad intermedia.
Esto resulta importante poderlo ver porque en cierta época no tenían un nombre específico. Ya como en el siglo XIX se nombraban a los adolescentes en sociedades capitalistas industrializadas y modernas, pero anteriormente no tenían un nombre. Lo que sí sabemos y lo que nos muestran los datos históricos y antropológicos es que había un estado liminal entre los niños y los adultos en esta etapa de la vida. En algunas sociedades primitivas este transitar era muy orgánico, muy natural. No había conflicto, se sabía que en algún momento iban a crecer y se iban a incorporar a rituales, a organizaciones sociales, a espacios públicos de toma de decisiones y también a conformar a lo mejor un núcleo familiar, etcétera, y no había ningún problema. Las personas en este estado liminal transitaban sin ningún problema. En algún momento, principalmente en las sociedades industrializadas y modernas, se fue notando, algunos autores de la psicología principalmente, fueron notando que había un conflicto de pasar de ser niños a ser adultos, ¿no? En este estado liminal, y se tuvo que empezar a estudiar, ¿no? Algunas personas algunos estudiosos consideran que esta problemática que se suscita de pasar de niño a adulto tiene que ver con cuestiones en donde las personas en esta edad no saben bien manejar lo que está pasando biológicamente con su cuerpo. Pero además también hay un conflicto entre la inmadurez, es lo que dicen algunos autores desde la psicología, y se empieza a cuestionar esta situación, ¿no? Entonces empiezan a estudiar las causas y muchos dicen que es porque hay poca información y poca instrucción para transitar de niños a adultos. En ese sentido, se empieza a pensar en crear instituciones y métodos para que estas personas que están inexpertas respecto a cómo pasar de ser niño a adulto empiecen a adquirir habilidades y conocimientos que normalmente no habían tenido en el proceso de socialización infantil, sino que también tiene que haber una serie de instituciones en donde puedan aprender habilidades y desarrollar capacidades para poder desarrollarse en la vida social. Entonces empiezan a pensar en escolarizar de manera masiva a las personas jóvenes. Como les comento, tiene que ver con las sociedades industrializadas. La noción de joven o juventud son relativamente recientes, no solamente en México, sino en todo el mundo. Pero podemos visualizar en algunas etapas de la historia de México cómo se van haciendo presentes un grupo de edad que no tiene que ver ni con los niños ni con los jóvenes, ¿no? Normalmente lo que sucedía era en clases altas, ¿no? En México, por ejemplo, en el Porfiriato, nos vamos dando cuenta que las personas que empiezan a tener mayor instrucción son las personas que pertenecen a clase alta. Evidentemente tiene que ver también con el género, ¿no? Son los hombres los que se empiezan a escolarizar, los que pueden tener acceso a la educación, y ahí es en donde empezamos a tener una prórroga en el tiempo en donde las personas que son niñas inmediatamente no pasan a casarse, sino que pasan a la escuela a escolarizarse y finalmente, una vez que se han formado, que han adquirido una profesión, pueden casarse, ¿no? Entonces, en el Porfiriato nos damos cuenta que las personas jóvenes que tenían recursos empiezan a insertarse en las instituciones educativas que estaban en el país, y entonces nos vamos dando cuenta que se empiezan a generar algunos elementos que se consideran no solamente con el rango de edad que podría considerarse entre los 12 y los 20 y tantos años, porque tampoco era que se expandiera tanto como ahora, ¿no? Sino nos vamos dando cuenta que hay elementos que empiezan a surgir no solamente con la formación, sino también empiezan a haber escritores, escritoras, en menor medida, obviamente, y también a algunas expresiones culturales, ¿no? Entonces, en el Porfiriato, estas personas que tenían la capacidad económica de poder estar en un entorno escolar, pues se empezaba a vislumbrar, ¿no? En los años 20, de igual manera, empezamos a ver que con influencias de otros países después de la Primera Guerra Mundial, pues empieza a aparecer un grupo de edad, ¿no? Que también tiene expresiones artísticas y culturales
en donde se ven elementos distintos a los de ser niño y ser adulto, ¿no? Esto es muy importante porque se empieza a crear un imaginario diferente y también, como les digo, expresiones sociales, culturales, profesionales, etcétera, ¿no? Esto sucede en los años 20. En los años 30, de manera más contundente en México, aparece una población que podría considerarse juvenil, puesto que en el movimiento o más bien en el periodo del cardenismo, hay una política pública, o se cree que es una de las primeras políticas públicas que aparecen en relación a la edad y que tiene que ver específicamente con la población juvenil, y esta tiene que ver con la educación socialista, ¿no? En ese proceso de la educación socialista, en donde la intención es que se vuelva masiva, no como en el porfiriato, que solamente tenía que ver con personas de clase alta, sino que en el cardenismo lo que se promueve es que la educación sea popular y socialista. Entonces, un gran número de personas jóvenes empiezan a insertarse en las escuelas que se van creando a nivel preparatorio, secundaria y preparatoria, ¿no? Entonces ahí es donde de manera más contundente nos damos cuenta que hay una población que está en medio de los niños y los adultos, ¿no? También se empieza a incorporar a la universidad, ¿no? Empiezan a tener más presencia, y como les digo, aquí es importante que podamos analizar realmente desde una visión también de género, pues había mucho mayor número de hombres que de mujeres, ¿no? Entonces, si bien en el porfiriato las personas que podían insertarse en la institución escolar tenía que ver con la clase, solamente eran estas personas de clase alta, ya vemos en el cardenismo que si bien hubo una inserción masiva de personas jóvenes en la escolarización, pues también nos damos cuenta que en menor medida eran mujeres, ¿no? Entonces se van haciendo esos cortes y esos sesgos, pero bueno, la presencia juvenil se hace mucho más presente y mucho más contundente en esta etapa, ¿no? Entonces nos damos cuenta que bueno, en el cardenismo aparece de manera contundente, pero también de manera masiva y con una presencia social más importante lo vamos a ver en los años 50 y los 60, como lo abordaremos más adelante. ¿Qué propició entonces la aparición de la categoría social de juventud? Bueno, primero el proceso de industrialización, como ya lo comentamos. Los jóvenes no solamente empiezan a trabajar en fábricas como obreros, sino también se empiezan a escolarizar. Esto sucede en todo el mundo un poquito antes y después de la Primera Guerra Mundial. Y lo vemos, como lo veremos más adelante, lo vemos de manera más contundente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el proceso de industrialización es un parteaguas para ubicar este rango de edad en donde se empiezan a gestar demandas distintas, demandas diferentes a la de un niño o a la de un adulto, y también expresiones sociales y culturales diferentes. El proceso de escolarización es fundamental para hablar de la categoría social de juventud, puesto que, como les digo, tenía un objetivo específico, es decir, entrenar a estas personas que ya habían sido socializadas en la familia, ya habían adquirido elementos básicos en la familia, habían aprendido cosas básicas de las personas, de sus cuidadoras, pero hacía falta una profesionalización, desarrollar habilidades y capacidades diferentes a las de la familia para entonces poder ser un ser productivo y ser un ser que pudiera aportar a la sociedad. Entonces está este proceso de escolarización masiva que les digo, en los años 30 lo vemos en México de manera contundente. Entonces en la escuela se empieza a profesionalizar, se empieza a dar cuenta de todos estos elementos necesarios para ser un ser productivo, ser un ser social en todos los cabales, ¿no? Y posteriormente, pues poder así crear una familia, ¿no? Una familia que pudiera reproducir igualmente, o sea, de manera productiva. Y bueno, entonces los medios de comunicación ya de una manera más reciente, aunque también como les comentaba, en los primeros años, desde la época porfirista hasta los 60, 70, nos damos cuenta que los medios de comunicación masiva impresos y como el cine y la televisión también se vuelven fundamentales, ¿no? En un primer momento
digamos, en el Porfiriato se crean algunas revistas, algunos periódicos en donde se va difundiendo no solamente cuestiones sobre la vida social y política de esos momentos, sino también se van creando revistas en donde se publican poemas, ¿no? En donde se van haciendo novelas, cuentos, etcétera, respecto a este rango de edad. Y pues en los 30, a partir de los 20 a los 50 nos damos cuenta también que aparece de manera importante en cuestiones culturales como la música y el cine. Entonces, estos medios de comunicación y estas expresiones sociales y culturales se vuelven fundamentales para afianzar la categoría de juventud, ¿no? No solo aparecen unas personas, ¿no? O no solo visualizamos personas que son distintas a los niños o a los adultos, sino aquí ya hay una presencia contundente en donde están ubicados espacialmente en lo social, por ejemplo en la escuela o en algunos espacios, sino también tienen expresiones específicas en la literatura, en el cine, en la música, ¿no? Entonces nos damos cuenta de esta presencia contundente y vemos entonces que ya hay una nueva categoría social, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esta presencia juvenil de manera contundente, empiezan a surgir imaginarios y estereotipos respecto a las personas jóvenes. Estos imaginarios y estereotipos no solamente son positivos, también hay unos negativos. En los imaginarios positivos, lo que vemos y lo que pensamos, o lo que se pensaba en esa época de manera colectiva en la sociedad, era que estas personas iban a instruirse a diferencia de sus ancestros, de sus antepasados, e iban a poder aportar a la sociedad elementos que pudieran enriquecerla, ¿no? Y entonces van generándose estas expectativas de las personas jóvenes en donde los vemos como salvadores, ¿no? La historia nos va diciendo que lo que se pretende es que estas personas, ya una vez escolarizadas, puedan ser personas que aporten de manera positiva a la sociedad. La sociedad les empieza a generar una responsabilidad importante. Empiezan a decir que ellos van a participar de manera importante en la sociedad con algunos elementos positivos, y entonces se empieza a gestar un ideal de ser joven. Ese joven que va a la escuela, que está escolarizado, que después se vuelve productivo, y en ese sentido también pues, es un elemento importante para formar una buena familia, ¿no? Entonces, este es en el caso, como les digo, en un principio de los hombres, pero también poco a poco las mujeres, principalmente de clase alta, se piensan a insertar en las escuelas. Es muy difícil que las mujeres, aunque contaran con cierto capital cultural y social, se pudieran insertar, y cuando se insertaban en la escuela eran mal vistas por la sociedad, ¿no? Estas mujeres jóvenes que entraban a estudiar, era una entre cientos de hombres, y también en ellas se generaban estereotipos negativos, ¿no? Entonces, en este caso, en ellas se veía mal, puesto que ellas eran las que tenían que quedarse en casa. Si el hombre ya se había escolarizado, era un ser productivo y beneficioso para la sociedad, lo que a ella le correspondía era quedarse en casa y poder criar a los hijos de manera efectiva, pues esa era su responsabilidad social en ese momento. Respecto a los jóvenes, también se crearon otros estereotipos negativos. Se decía que eran rebeldes, que estaban en contra de lo que sus padres les habían enseñado. Asimismo, no querían esta instrucción, la estaban utilizando en lugar de apropiarse de estos saberes para poder ser seres productivos y aportar a la sociedad. Estaban cuestionando todo el sistema que les había brindado la educación, ¿no? Entonces, estos estereotipos negativos empiezan a aparecer en el imaginario colectivo de la sociedad y empiezan a verlos como un problema, ¿no? Que también está vinculado mucho a las cuestiones biológicas. Se piensa que las personas jóvenes en esa etapa de la vida están más controlados por sus hormonas que por la cuestión de la conciencia cognitiva, ¿no? Entonces es muy importante cuestionar esos imaginarios, porque en el presente sigue sucediendo. Seguimos viendo a las personas jóvenes como personas problemáticas, como personas indecisas, como personas que no saben lo que quieren y hacia dónde van.
Entonces, estos estereotipos, como pueden ver, si les estoy hablando del siglo pasado, siguen prevaleciendo en el presente. Entonces, estos estereotipos respecto a las personas jóvenes son lo que se van moviendo en la sociedad. Entonces, es importante que podamos analizarlo porque, como les digo, esto viene del pasado al presente y precisamente por eso es que, como lo veremos más adelante, la participación social y política de las personas jóvenes sigue siendo limitada por estos estereotipos. Los jóvenes en ese sentido, como partiendo de este imaginario colectivo en donde se les cuestiona su capacidad de aportar algo a la sociedad y también se les cuestiona que son rebeldes, que están en contra del sistema, etcétera, pues empiezan a movilizar, ¿no? Empiezan a integrarse primero como colectivo a partir de su edad y de las condiciones sociales, como grupo etario, digamos, pero también se van vinculando con otros grupos sociales, como obreros, amas de casa, porque se van dando cuenta que las demandas que ellos tienen de diferente índole empatan, porque no solo tiene que ver con ellos como condición etaria, sino que tiene que ver con otros problemas sociales como la desigualdad, el autoritarismo, etc. Se empezaron a involucrar entonces en la vida pública a través de movilizaciones, pero también a través de los partidos políticos de la época, como les comentaba. De manera contundente se ve la participación de los jóvenes en el partido que estaba siendo preponderante en el cardenismo. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo ya no solo se conforman con hacerse presentes, sino también se quieren involucrar en la vida política y entonces empiezan a surgir muchos líderes en esta época, ¿no? Que empiezan a incidir en diferentes espacios. Las personas jóvenes también empiezan a tomar cargos públicos como secretarios de educación, como directores de escuela, ¿no? Que eran cosas que no pasaban anteriormente. Entonces, en los 40s y en los 50s, los jóvenes en México ya están en diferentes espacios. Si bien como categoría etaria los jóvenes en ese tiempo siguen formando familias, no como en el presente que la trayectoria se ha prolongado, ahora las personas se casan mayores de 30, 35 años o incluso pueden decidir no casarse. En ese momento, si bien las personas estaban siendo partícipes de la vida pública y exigiendo cuestiones respecto a las poblaciones juveniles, también podemos decir que eran personas que se encontraban unidas, que ya tenían hijos y que tenían un número vasto de hijos, que seguían creyendo en estos ideales y seguían promoviendo la participación política de los jóvenes en muchos espacios, ¿no? Es importante hablar entonces de que la participación política de los jóvenes no empieza, digamos, de manera formal, sino empieza desde las movilizaciones, desde lo que hoy llamamos el activismo, ¿no? Empiezan una vez que se escolarizan, una vez que se agrupan, una vez que identifican que son un grupo que tiene demandas en común, empiezan a generar agendas desde los movimientos sociales para poder después posicionarse en la cuestión política, ¿no? Entonces es muy importante que podamos ver cómo el proceso para que las personas jóvenes se hicieran visibles en estos movimientos ha sido bastante largo, considerando que la sociedad tiene una visión adultocéntrica, ¿no? Desde estos estereotipos en donde pensamos que los jóvenes no tienen nada que decir, que son inexpertos, que son inestables, que son inmaduros y que además no saben absolutamente nada, se ha relegado su voz. Entonces, en este momento en el que ellos se acuerpan y se hacen presentes, es que pueden generar una agenda y pueden ir escalando, que es un poco lo que vamos a ver que pasa en el presente.